Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, ha salido la nueva ruleta con el Dr. Mortis. Sí, esta pedazo de skin, sí señores, la conseguimos. Así que quédate en este pedazo de video, como siempre, la suscripción a muerte para que sepas los mejores tips de este pedazo de canal, como es el Tito Destro. Hablé a toda mil, pero creo que se me entendió. Bueno, ya que... Bueno, vamos a darle que es lo importante. El link en la descripción de Cogen Shop, tienda del canal de Code Points, que pues es nuestro sponsor. Pueden recargar con points mediante Cogen Shop a un muy buen precio. Todo está en la descripción de este pedazo de video. Y también lo puede votar Your Games, la pasión por los juegos, en la página la cual puedes conseguir lo que son tarjeta de Google, créditos y Code Points para tu cuenta de Call of Duty Mobile, cracks. Así que ve a ver Your Games, ve a ver Your Games. Pícale el botón azul que se encuentra en la página web. Vamos a darle, que es lo importante. Bueno, antes de empezar este video, bueno, ya lo empecé, pero ustedes me entienden. Bueno, agradezco a Carlito porque Carlito se la rifó. 10 de 10 Carlitos, porque me prestaste la KN-44 y está hermosa y es legendaria y está muy guapa. Porque Carlito se compró toda la ruleta y pues yo pude usar la KN-44. A mí me salió la ruleta, mi skin. Debo decir de que estoy muy feliz de que me haya salido ese pedazo de skin, porque está súper hermoso. O sea, honestamente hablando, está muy bonita lo que es la skin. Y pues tenemos otro curandero. Como ustedes saben, mi primer curandero fue el del traje de Advanced Warfare. El segundo no lo pudimos conseguir, que era cuando estaba la MP5, lo Toxic y todo el pedo. Y este es el tercer curandero que nos sale y pues lo conseguimos, que es lo importante. Así que vamos a darle, que hay que decirle las cosas como son. Pero bueno, al fin y al cabo esta ruleta vale la pena. O sea, esta ruleta vale la pena. Tenés SKS, tenés 50S, los trajes aéreos valen madres como siempre, pero siempre tienen que estar, así que ni modo. Tenés una tarjeta de visita, tenés un amuleto bueno, tenés el Bowie, loco, el cuchillo Bowie, loco. O sea, un pedazo de cuchillote, así de grande ese cabrón. Tenés muchas cosas buenas. También tenés lo que es obviamente el skin y la KN-44, Angel of the Dead. Qué bonito. Y los viales de sangre, qué referencia a zombies, loco. Plan serio, qué bonito, qué hermoso. Se merece un premio Grammy. Bueno, tampoco así, pues, pero usted me entiende. Vale, pues estamos obviamente con lo que es este pedazo de ruleta. Pues empezamos de manual, para los que me preguntan. Y pues son cosas de la vida que estamos observando, cracks. O sea, nos pueden venir bien y nos pueden venir mal. Pero bueno, al fin y al cabo, como siempre, tenemos lo que son las ruletas. Y pues bueno, esta ruleta no se va a quedar atrás, obviamente, por lo que es, sino por lo que trae. Además del emote, que también está muy bueno. Pero bueno, ya de Manuel le digo yo, pues que yo lo más importante que logré sacar fue el skin, el Bowie. Lo demás que me salió fue el amuleto, el traje aéreo y obviamente lo que es, claro está, la tarjeta de visita. Fue lo que me salió a mí en lo que es este pedazo de ruleta, que vale muchísimo la pena. Claro que sí, vale la pena. Honestamente hablando, me encanta esta ruleta. Pues me salió lo que fue la skin, lo estarán observando. Bueno, lo estarán observando después porque obviamente todo lo pongo siempre en orden. Cuando subo el video, pues empecé obviamente con lo que fue la tarjeta de visita. Que la tarjeta de visita tiré en el amuleto y me dio la tarjeta de visita. Para los que se sorprenden o algo por el estilo, pues sí, así fue como empezó. Luego pues en el siguiente tiro acomodé la tarjeta de visita y me dio lo que fue el amuleto. Cosas de la vida, ¿no? El amuleto me dio la tarjeta de visita y la tarjeta de visita me dio el amuleto. Y bueno, luego de sacar 2 de 3 cosas legendarias de esta ruleta, porque sí, me dieron las 2 cosas legendarias que había, y la última tercera era la arma, la KN-44, que honestamente ahorita la KN-44 está chetada, así que les recomiendo que lo utilicen, luego del buff que le hicieron. Pues bueno, digo, pues no creo que me salga algo más, pues al fin y al cabo sí, no podía faltar lo típico, el paracaídas. No, en serio, o sea, que tiene mi cuenta, loco. Tengo un montón de colección de trajes aéreos de paracaídas. No creo que sea el único, pero bueno, o sea, son cosas de la vida. Bueno, al final y al cabo, pues el tercer tiro, y así se los cuento. Estuve de tranqui, estábamos con el chat, porque ustedes saben, todo esto lo hacemos en directo, así que esperan para suscribirse, like y activar la campanita, nomás digo. Bueno, lo importante como siempre es que pues yo sí, o sea, le tiré de manual en la parte de las 50S, que por cierto me encanta esa 50S, pero igual tengo una legendaria, así que no la puedo ocupar. Y pues me dio lo que fue el paracaídas Malpractice, así se llama, Malpractice. Me recuerda a Maxi, la verdad, no sé por qué. Pero bueno, al fin y al cabo teníamos 3 de 3 y van a decir, ¿qué pasó dentro? ¿Qué fue lo que pasó? Tenían el traje aéreo y me dio el skin, ¿sí? Me dio el curandero Rigor Mortis. No es broma, o sea, lo están viendo. Y yo como que, what the fuck is going on? Y sin más, o sea, me lo dijeron en el chat así tranquilamente y fue como que, ok, te dije que sí, o sea, que iba a tirar obviamente en el traje aéreo. Le seguí la corriente a mi sub, o sea, me dijo, loco, tira en el traje aéreo. Bueno, pues ya que, o sea, da igual, no creo que pase algo. Además, me dio el skin y fue como que, oh, no mames, güey, me dio el traje aéreo, en serio el traje aéreo me dio el skin, what's going on. Pero bueno, la tenemos, que es lo importante, otra skin que se viene para el inventario. Y sí, o sea, estoy alegre porque otra skin para el inventario. ¿Cuántas skins tengo yo? No sé, o sea, debería contar un día todas mis skins. Like y suscripción a muerte si quieren ver todas mis skins que tengo de ruleta. Y también todas las skins en general que tengo en Call of Duty Mobile desde que empecé a jugar este pedazo de juego. Sí,
sí, los juegos desde la alfa y jugué la beta y también desde el primer pase de batalla, imagínense. Bueno, un montón de skins hay de tener, pero bueno, son cosas de la vida. Ahora, si bien me alegré mucho porque hace unos días me saqué una skin a la primera en una caja de que solo tenía 0,03% que te salía la skin, pensé que mis habilidades habían fallado. Pero bueno, al fin y al cabo, yo no me puedo ir sin mi Bowie y dije yo, por las ganas que ando, sinceramente, y porque lo merece, porque me lo merezco, vamos a tirar una vez más y tratar de conseguir el Bowie. Sí, ese cuchillo lo quería, loco. ¿Por qué? Porque es de zombie. El que no recuerde el Bowie, loco, es de zombie. Ese cuchillo es de zombie. Me encanta tenerlo, me encantaría tenerlo. Ya sé, los cuerpo a cuerpo dan igual, casi todos son los mismos. Pero no, loco, o sea, quiero el Bowie. Pero al fin y al cabo, pues sí, quise tirar para el Bowie. Y muchos sabrán, para los que estuvieron en el directo, ¿qué te dio el Bowie, Destro? Pues para los que no sepan, y para los que sí sepan obviamente, el Bowie me dio el mismo Bowie y conseguí el cuchillo Malpractice. Así se llama, cuchillo Malpractice, pero en realidad yo le voy a decir Bowie porque es un Bowie, cuchillo Bowie, muy grande, con un armazón muy dominante en lo que es obviamente la parte del mango del propio cuchillo. Es grande, es heavy y tiene problemas escépticos, y además de eso me encanta la estructura, un poquito de flamante con la parte del negro del Witch Doctor. Pues la verdad esta fue un pedazo de ruleta, honestamente hablando, y pues estoy muy orgulloso de lo que he conseguido actualmente. Bueno, eso en detalles, cracks, y con eso vamos a terminar el pedazo de video y también dónde se puede tirar, cracks, que es lo más importante. Vale, ahora lo más importante y lo primordial. ¿Dónde deben tirar, cracks? Yo recomiendo tirar tarjeta de visita, tirar amuleto, tirar traje aéreo y tirar lo que es el Bowie, por si quieren la skin o que les salga algo muy potente. Esas son mis 4 tiradas a dar en este pedazo de ruleta. Eso en detalles, cracks. Bueno, ya con eso terminamos lo que es la parte de la ruleta, lo más importante, lo profesional, lo que más importa, lo que a ustedes les importa, los que les recomiendo como siempre. Pero bueno, al fin y al cabo ha sido una muy buena ruleta, la verdad, luego de estarla posponiendo muchas veces, pero al fin y al cabo salió perfecta. Y pues antes de terminar este pedazo de video diciéndoles, cracks, que pues si no te has suscrito y no le has dado like y no has compartido, ¿qué esperas para hacerlo, crack? También decirles de que acuérdense que tenemos el sorteo activo de lo que es los lotes de Rambo con los suscriptores, y también el mega sorteo en el canal de Bron está activado completamente. Gracias a Dios, pues toda la métrica de YouTube era un error completamente, no es que habíamos perdido ni habíamos ganado, pero al fin y al cabo todo salió perfecto para todos mis queridos cracks, que es lo más importante. Y pues sí, súper feliz de la vida, súper contento, más con ustedes que se la han estado rifando mucho, sinceramente, o sea, debo decirlo. Y pues bueno, creo que con esto me despido en este pedazo de video, espero les haya gustado como siempre, cracks, like y suscripción a muerte, se les agradece, gracias por estar viendo estos pedazos de video, nos vemos en un próximo video, soy de nosotros, que la 14 me los acompañe, recuérdense irse por la sombrita, nos vemos mañana con un nuevo video en el canal, como siempre, adiós, cracks.